Gloria al Señor, aleluya. 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 Gloria a Dios. Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, a partir del verso 11 hasta el versículo 23, todos unidos, del 15 al 23. Empecemos la lectura. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y tragamos el becerro sordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Tomen su lugar, por favor. Las palabras del Señor Jesús cautivan el alma de una manera muy especial. El Sermón del Monte es un monumento glorioso de enseñanza y de virtud. Pero otra expresión del Divino Maestro son las parábolas. Esta parábola normalmente se llama la parábola del hijo pródigo. Podríamos decir que es la parábola de los 2 hijos perdidos, pero también podríamos decir que es la parábola del amor que perdona. La palabra parábola es de origen griego y significa colocación de una cosa al lado de otra con el fin de compararlas. En ella, en la parábola, hay ideales que se desean enseñar, que se pretende dejar fijo en el pensamiento del oyente y en su corazón. La parábola no es una fábula. Una fábula es algo que a veces trastoca aún el orden natural. Allí los animales hablan, las cosas hablan, las cuestiones también inanimadas hablan. En la parábola no. Todo lo que se diga en una parábola es creíble y fiel reflejo de un mundo, sobre todo real. Esta parábola nos permite conocer de cerca, de una manera íntima, el corazón divino. Ese corazón que se alegra en un gozo tan sublime, que experimenta cuando ve a un pecador que se arrepiente.
Vamos a ver algunos supuestos de la vida familiar que nos narra la misma parábola y que lógicamente tienen su desarrollo en los tiempos del Señor. Hoy día es común que un padre de familia, que una madre de familia, con previsión, no simplemente porque la muerte se acerque, sino con previsión, con un sentido de responsabilidad especial, hagan su testamento, en el cual designen a sus herederos, o los legados, que son aquellas obligaciones que dejan a cargo de una persona llamada legataria para que ejecute determinada acción cuando los testadores mueran. En los tiempos del Señor, la figura del testamento, aunque era conocida, no era muy reconocida, al menos no en la forma legal que hoy tiene un documento que privilegia la voluntad del testador. ¿Qué suponía esta condición o esta circunstancia? Que si un padre o una madre deseaban evitar, lo cual es muy frecuente, conflictos entre sus hijos una vez que los padres de familia ya no estén, con el propósito, repito, de evitar conflictos futuros entre los hijos, entonces se procedía a hacer el reparto de los bienes. En vida se hacía el reparto de los bienes de la familia. En la parábola claramente se nos dice que un hombre tenía 2 hijos. También era peculiar la forma en que los judíos resolvían estos asuntos, porque entre ellos había una figura que se llamaba la primogenitura, esto es, el varón, el hijo varón que había nacido primero. En este caso, al hijo varón primogénito de la herencia le correspondían 2/3 partes. Al hijo menor o a los hijos menores se repartía entonces el tercio entre ellos. Al parecer, el hijo menor de nuestra parábola, en su corazón tenía muchos pensamientos y sentimientos. Tenía temores. Él tenía el grande temor que a la muerte de su padre, su hermano mayor no le diera nada, lo cual también era muchas veces frecuente. Hasta aquí las cosas van más o menos bien, pero al continuar leyendo nosotros la parábola, apreciamos en ese hijo menor muchas cosas. Hay un deseo incontrolable de verse librado de las costumbres, traves y sanciones de la vida familiar. Y por ello, este hijo menor se acerca a su padre con cierta urgencia para decirle: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Seguramente que esto fue insistente, seguramente que esto fue continuo. Y el padre, con dolor, seguramente por la experiencia que la vida le daba,
miraba que su hijo menor no era un joven, un muchacho preparado realmente para enfrentar la vida, pero le da los bienes. El muchacho tan pronto recibe de su padre esa parte que le corresponde, abandona el hogar. El aire que respiraba le asfixiaba. Él abandona el hogar. Seguramente no se despide en una forma de vida de su padre. Él se marcha a una tierra lejana, porque entre más lejos pensaría el muchacho mejor. En su corazón había muchos sentimientos. Desea conocer la vida. Quiere ser reconocido no en su hogar, no en su terruño. Él quiere ser reconocido en tierras lejanas. Y bueno, el costo le cobra factura. El costo de su mala conducta, de su falta de previsión y de cuidado. Se rodea de amigos malvados. Con ellos derrocha su dinero. Con ellos aparentemente vive una vida libre, de alegrías. No hay sinsabores. Todo es canto, todo es vino, todo aparentemente es felicidad. Pero este joven inexperto se va adentrando en todos los vicios conocidos en aquel tiempo. Su vida de pocos años se vuelve disipada, perversa. Y hermanos y amigos, no hay dinero que alcance para una vida de disipación. Él pierde hasta el último centavo. Los amigos que lo elogiaban, que lo alababan, siempre lo abandonan, se van retirando. Él comprende entonces que su amistad fue una amistad de cantina y solo de casas non santas. Se haya abandonado, pero además se encuentra hambriento, muy hambriento. En algunas ocasiones él había comido con apetito en su hogar, porque por alguna razón se había retrasado su hora de comida. Pero ahora no era apetito, era un dolor profundo en sus entrañas, el dolor del hambre. Debo hacer un alto para considerar cuántos jóvenes son este mismo retrato que nos refiere la parábola. Al menos Oscar Wilde escribió algo de esto. Al menos el retrato de Dorian Gray nos habla de cosas parecidas. ¿Cuántos muchachos y muchachas quieren conocer la vida? ¿Cuántos muchachos se creen guapos y que en el mundo las mujeres se humillarán ante ellos, se humillarán ante sus pies? ¿Cuántos creen que la hombría es una cuestión de vida desenfrenadas de drogas, sexo y alcohol?
¿Cuántos muchachos? ¿Cuántas muchachas? ¿Cuántos secundarios están esperando tener unos pocos años? Porque confunden la libertad con el libertinaje y terminan siendo esclavos de sus vicios y pasiones. ¿A dónde van a parar los jóvenes cuando sus recursos económicos se acaban? Cuando no hay un padre o una madre que les pueda dar el dinero, o cuando no hay un hogar en donde puedan robar las cosas. ¿En dónde van cuando las fuerzas de la juventud se terminan? ¿A dónde irá la juventud de hoy día cuando los trabajos y los empleos escasean? Y volvemos a nuestra parábola. El joven encuentra empleo cuidando cerdos. Esto no es una ironía de la vida. Esta es una humillación directa, porque él era judío. Y el hombre de aquellas tierras sabía que para un judío los cerdos son inmundos y que es la más grande de las humillaciones encargarlo de cuidar los cerdos. Pero el hambre, hermanos, es demasiada. En Israel hay un árbol que se llama el algarrobo. Es frondoso, produce un fruto, la algarroba, que se parece en mucho a la manzana, de tal manera que tiene también el nombre de manzana silvestre. En todas las calles de Israel, en su mayoría hay algarrobos. Y suponemos que en aquella provincia abundaban los algarrobos. Y este muchacho tenía que recoger en cestas esos frutos, caminar quizá una distancia considerable y llevar a las aurdas, a los chiqueros, ese alimento. Y su hambre cada vez era más intensa, de tal manera que cuando arrojaba las cestas de frutas a los animales, él quería comer esas algarrobas, pero nadie le permitía que hiciera eso. Yo no sé realmente, los elementos de la parábola dan lugar para muchas cosas. ¿Qué es lo que no sé? No sé si el hambre le hizo reflexionar, pero por primera ocasión reflexiona. En su casa no reflexionaba. Cualquier palabra de consejo las tomaba como ofensas. Callaba a sus padres cuando ellos le hablaban o a sus hermanos. Pero ahora reflexiona. Por primera vez reflexiona. Y dentro de sí mismo, él dice: ¿cuántos jornaleros? En la casa de su padre había trabajo, y por ello recuerda a los jornaleros. ¿Cuántos hay allí? En la casa de mi padre, que tienen abundancia de pan, y yo aquí en esta tierra lejana, pereciendo de hambre. Pudiera decirse que fue la necesidad que lo llevó a este pensamiento, que le llevó a considerar que los jornaleros
de su padre no conocían el hambre, pero en esos pensamientos, en lo más profundo de su ser, porque no hay hombre sobre la tierra que en algún momento de su vida tenga pensamientos semejantes. Él ve que es un sinvergüenza, que es de lo más perverso que puede haber sobre la tierra, pero más todavía, ese muchacho insolente se da cuenta que ha pecado contra Dios y contra su Padre. Por eso la expresión: me levantaré y le diré a mi Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Agrega en sus pensamientos: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Está dispuesto, hermanos, a renunciar a su condición de hijo para ser un simple jornalero. Y esta decisión se levanta de la postración moral en la que estaba y decide caminar vuelta a casa. Esto es el centro conmovedor de la parábola, porque el Señor Jesús dio a sus oyentes y a nosotros un ejemplo concreto de lo que es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento teshuvá, que se dice en hebreo, es una revisión completa, total de los valores que nos llevan a una renuncia de los valores falsos y nos muestran claramente el camino para seguir valores nobles y sobre todo conforme a la voluntad de Dios. Esto no es remordimiento. El remordimiento dice: ni modo, me descubrieron, ¿qué le vamos a hacer? Me avergüenzo. El que se arrepiente está dispuesto a sufrir la humillación y sinceramente reconoce su pecado. Cuán importante es que haya padres que estemos dispuestos a recibir a nuestros hijos de manera cariñosa. Es necesario ciertamente que considere la ofensa recibida, pero también es necesario que el padre se muestre perdonador. Piense usted un momento qué hubiera ocurrido si el padre no lo hubiera recibido, no hubiera recibido a ese muchacho. Lo que siempre ocurre normalmente y que la experiencia de la vida nos lo ha enseñado: los corazones de los jóvenes comúnmente se endurecen más por una falta de atención paterna o materna. Ese corazón se hubiera endurecido y quizá nunca hubiera vivido una vida decente, sino todo lo hubiera hecho quizá por conveniencia, pero no porque haya reconocido su pecado. Pero realmente este padre es el verdadero personaje de la parábola, el personaje central, porque refleja al Padre Celestial. Por supuesto que el propósito del Señor en la parábola no fue nunca pintarnos una conversión perfecta, sino más bien un amor perfecto, el amor del Padre.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree pierda, mas tenga vida eterna. Tome su lugar. Imaginemos también los sentimientos del Padre el día en que su Hijo lo abandonó. No tomó ninguna medida, no instruyó a sus siervos para impedir, si algún día regresara el Hijo, que él entrara al hogar. Comprendemos todos los padres que nuestros hijos son seres libres y que debe haber un respeto a ellos, pero el corazón de un padre siempre anhelará el retorno del hijo perdido, del hijo extraviado. Y bueno, él salía a la orilla del camino y cuando vio una figura lejana, no podía con sus ojos mirar que realmente ese era su hijo, pero su corazón sí le decía que era su hijo. Pobre mi hijo, cuánto debió haber sufrido fuera del hogar. Su corazón de padre, cuando su pobre hijo y él se encontraron, lo besó, y el hijo, al sentir el beso del padre, se le olvidó su discurso. Ya no dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no dijo: hazme el último de los jornaleros. Ahora iba a trabajar más que los jornaleros, no por el pan, sino por el perdón recibido. Este es el ejemplo del Padre Celestial. Él recibe a todos los parias del mundo. Él recibe a todos los que se han rebelado contra Él. Si usted ha experimentado el amor del Padre en su corazón, dele gracias en esta mañana. Si usted ha sentido esas caricias maravillosas del Padre, dele gracias. Bendiga su nombre. Si usted, y sobre todo tantos jóvenes que hay aquí, muchachos que hay aquí, si ustedes todavía no lo han sentido, levántense y vengan al encuentro del Padre perdonador. Su corazón está tan abierto que nos puede recibir a todos sin que mengue un poco de su amor. Vamos a hacerlo en este momento. Vamos a acercarnos. Vamos a venir a su presencia. Dele gracias por lo que ha recibido del Padre, usted que se rebeló contra Él un día y que Él lo perdonó. Pero también acérquese en este momento si usted necesita ese amor maravilloso en su corazón. Venga el Padre Celestial, querido hermano, acérquese.